Hola, a partir de los mismos datos que se usaron para mostrar la manera como se grafican valores y sus incertidumbres, ahora se muestra la manera de establecer una regresión lineal simple o también denominado un ajuste de datos a una línea recta. Mm, Ustedes pueden ver aquí mm, que el diagrama de dispersión sugiere que hay una alta probabilidad de que los puntos caigan aleatoriamente alrededor de una línea recta con un poco de ruido. El problema consiste en establecer un método para encontrar la línea recta que mejor representa las cuatro observaciones de la relación XY en este caso particular. Si la observación para cada una, para cada, digamos, si la observación de Y para cada una, para cada valor de X es una variable aleatoria, la relación entre estas variables puede representarse por esta relación, donde epsilon es el error que tiene una media aritmética nula y una cierta dispersión o varianza, que por supuesto no es nula. Para n pares de observaciones xy, y sub i, como los que tenemos acá, los estimativos de la pendiente m y del intercepto b deberían producir una línea recta, que es el mejor ajuste a los datos, es decir, esta línea recta que aparece acá. Para estimar los parámetros de pendiente e intercepto, el científico alemán Karl Gauss propuso minimizar la suma de los cuadrados de las desviaciones verticales, es decir, estas distancias entre los puntos y la potencial recta que representa el conjunto, estas distancias verticales. A este criterio, para estimar los coeficientes de la regresión, m y b, se le denomina el método de los mínimos cuadrados. Para cada observación o par de datos, x sub i, y sub i, es decir, para cada una de estas filas en esta tabla, se define la desviación vertical epsilon a través de esta relación. La suma de todos estos valores epsilon, de todos los pares que componen el conjunto de datos total, esa suma la vamos a denominar L. Y aquí se ve, pues vamos a mirar el cuadrado. La idea de ver el cuadrado es justamente evitar el problema de que um, algunos errores o las desviaciones son positivas y negativas, y si las en promedio ellas tienden a anularse. Entonces, si yo las pongo al cuadrado, siempre será una cantidad positiva. La suma es lo que de todos esas desviaciones verticales es lo que yo quiero minimizar, con el ánimo de encontrar los valores, las mejores estimaciones de el coeficiente o pendiente m y del intercepto b. Entonces, simplemente de esta ecuación se despeja epsilon sub i, se reemplaza en la definición de la suma aquí, y pues esta es la cantidad que queremos minimizar a través de una estimación adecuada de la pendiente y el intercepto. La estimación de esos parámetros se logra, por supuesto, minimizando esta suma con respecto a cada uno de los parámetros b y m. Para eso se aplica el principio de que la derivada con respecto a la derivada parcial de la suma de los cuadrados de las desviaciones con respecto a cada uno de esos parámetros de interés es igual a cero. Esto quiere decir que estamos encontrando
eh, un extremo en particular, pues queremos el mínimo, la menor cantidad de desviación entre los puntos y la recta que queremos construir. Para cada parámetro, entonces se puede sacar esta derivada y se obtienen dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son las estimaciones de la pendiente y el intercepto, cuyos valores vamos a representar o a identificar con un gorrito encima. Estas son la estimación de la pendiente y la estimación del intercepto. Okay. Cuando uno organiza un poco de eso, digamos, puede aprovecharse de la definición de las medias aritméticas. Aquí están las definiciones clásicas de las aritméticas. Sumatoria de x sub y dividido el número total de datos, eso da la media de x, y de forma análoga tenemos la media aritmética de y. Podemos usar estas definiciones en conjunto con las ecuaciones que teníamos antes para obtener expresiones para los mejores estimativos o para estimativos de la pendiente y el intercepto. Esto es finalmente lo que queda después de hacer un poco de álgebra y es una cantidad que se puede calcular porque bastaría conocer cada valor de xy, la media, y, la media, aquí se repite xy y la media de x, y una vez que se tenga m, se puede reemplazar en la ecuación de la recta la media de x, la media de y el mejor estimativo de la pendiente para de allí despejar el intercepto. Bien, pues ahora ya podemos calcular estos datos para el caso particular de este ejemplo en Excel. Bueno, entonces hagámoslo acá. Entonces, esto dice que para tener la pendiente yo voy a necesitar estas diferencias, lo cual me exige de un lado calcular la media. Entonces voy a poner aquí una línea de las medias. Voy a colocar aquí media. La media en Excel se calcula a través de la función promedio, que es la forma convencional. Escogemos promedio, seleccionamos el conjunto de datos y ya tenemos el promedio, la media aritmética de x. Podemos copiar esta función a y, que es porque es igualitica. Ustedes se pueden dar cuenta acá que pues se trata de la misma función pero evaluada con los datos de y. Ahí está. Listos. Entonces ya tenemos los valores de x barra y y barra, que son las medias aritméticas. Ahora necesitamos estas diferencias, que son desviaciones. Entonces las voy a construir acá. Aquí voy a colocar x sub y menos el valor medio que voy a representar por estos corchetes angulados. Esta va a ser la representación simple acá de la media. Y pues básicamente es calcular este valor, pues lo que dice esa expresión. Lo voy a hacer para el primer dato. Entonces simplemente es el valor de x menos la media. La media está aquí. Aquí tenemos el valor. En este caso dio negativo. Voy a incluir aquí unos signos de pesos que en Excel significa que esa cantidad, cuando yo copie la fórmula de la celda en otro lugar, esa cantidad siempre será el valor de la media para evitar que se desplace, que Excel entienda que yo estoy desplazando también, aparte de desplazar x, que también estuviera desplazando x, cosa que yo no quiero, la media, cosa que yo no quiero. Entonces ya la tengo así, ya la puedo copiar y ya tengo los valores correctamente calculados. Miremos el último a ver cómo lo calcula. Básicamente es lo que queríamos, x sub y menos la media. Bueno, ahora, de forma similar, puedo hacer el cálculo para esta diferencia, y sub y menos la media, y menos la media de y. Simplemente hago y menos su media. Listo. Modifico aquí nuevamente
para dejar fija la media en la fórmula y poderla copiar sin problema al resto. Entonces allí está ya esta diferencia calculada. Fíjense que a veces es negativa, a veces es positiva. Si uno sumara todo eso, le da simplemente nulo o algo muy cercano a cero. Adicionalmente aquí necesito el cuadrado de esa diferencia. Esto es la varianza de x, entonces la voy a poner aquí. Simplemente voy a colocar esa cantidad aquí, x y menos la media, todo eso al cuadrado. El cuadrado lo voy a representar con esta flechita hacia arriba y básicamente es simplemente este dato elevado al cuadrado. Ahí está. Así lo puedo copiar y ya tengo los valores correspondientes a la varianza de x, de los datos x. Bien, listos. Ya podemos entonces pasar a calcular la estimación de la pendiente. Simplemente habría que hacer la operación que se indica acá. Pues para eso se necesita sumar todos estos productos, o sea que necesito hacer los productos XY de XY menos el valor medio de X y YY menos el valor medio de Y. Entonces lo voy a hacer acá. Es el producto, perdón, escribirlo primero. Esto sería XY menos la media de X multiplicado por Y menos la media de Y. Ahí está. Ese producto pues es simplemente este valor por este valor. Como voy a necesitar, bueno, lo copio, ya están todos los valores calculados. Y ahora simplemente voy a hacer esta sumatoria, entonces necesito una suma acá, me devuelvo un poco y escribo acá suma. Suma. Y voy a sumar los términos que necesito. Entonces necesito la suma de este producto y la suma de la desviación de x, entonces lo voy a hacer acá. Eso simplemente, el producto está acá. Entonces la función suma, escojo la función suma acá y defino el rango de la suma, es este. Listo. Y algo similar hay que hacer con los productos, entonces simplemente voy a copiar aquí la fórmula porque es idéntica, solo que calculada sobre estos valores. Ya tenemos ahora sí entonces todos los valores que nos interesan. Voy aquí a calcular, esto lo puedo borrar, es un cálculo que había hecho antes. Aquí ahora sí entonces puedo escribir la definición de m gorrito, a ponerlo así por el momento, y eso dice que tengo que tomar la sumatoria de los productos, que es este valor que está aquí, y dividirlo entre la suma de las varianzas de x. Entonces eso es simplemente esta cantidad dividido esta cantidad. Efectivamente da 4,58 y algo más. Y para determinar B, el estimativo de B, pues utilizo la definición que aparece acá. Simplemente es Y promedio, que estaba aquí atrás. Y promedio es este, menos M, que es este valor, por X promedio, que es este valor que está acá. Listos, ahí tenemos ahora entonces B y la expresión está lista. Bueno, ya entonces tenemos
los dos parámetros que definen la mejor estimación que uno puede hacer de una línea recta que en principio minimiza la distancia vertical o la desviación vertical con respecto a los puntos dados originalmente, es decir, con respecto a estos datos que están acá. Bien. La otra cosa interesante, bueno, sí, tal vez la otra cosa interesante es que se requiere saber normalmente qué tan buena es esta línea recta que aparece acá con respecto a los datos originales, qué tan bien reproduce los datos originales esta recta. Eso es la adecuación del modelo lineal estimado a las observaciones, y eso se mide a través del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación está definido por la razón entre las varianzas de los valores de y calculados con las estimaciones de la pendiente y el intercepto, es decir, a través de esta relación, dividido las varianzas o la varianza de los valores originales del conjunto de datos, es decir, los que tienen que ver con este valor. Con un poco de álgebra se puede simplificar ese coeficiente para facilitar el cálculo, de tal forma que ya tenemos acá la expresión que corresponde. Para calcular ese coeficiente de correlación, entonces pues necesitamos estas desviaciones, ese producto de desviaciones, la sumatoria del producto de desviaciones, y aquí en el denominador lo que tengo es la raíz cuadrada del producto de las varianzas de x y de y. Esos datos en principio los tengo todos, basta con que yo entonces los utilice para calcular R. Tal vez el único que no tengo es este cuadrado que puedo ahora mismo construir. El coeficiente de correlación va a ser un número acotado, un número que está realmente entre -1 y 1. Si yo lo elevo al cuadrado estaría entre 0 y 1. Entre más cercano está R cuadrado de 1, quiere decir que la regresión lineal, es decir, la fórmula de esta línea recta que aparece acá, está mejor o se acerca mejor a los datos originales del problema. Si yo me acerco a 0, quiere decir que estos datos no tienen ninguna similitud con la línea recta propuesta, y en ese sentido pues no tiene mucha utilidad esa línea recta que se calcula. Entonces ahora sí vamos a hacer los cálculos correspondientes acá para determinar el coeficiente de correlación. Entonces aquí me hace falta este término al cuadrado, lo voy a insertar acá. Simplemente necesito y menos el promedio de y al cuadrado. Eso es básicamente esta cantidad elevada al cuadrado. Lo mismo para todos los datos. Ahí los tengo todos. Y básicamente ahora lo que tengo que hacer es sumar. Aquí debería sumar. Voy a copiar esta ecuación acá. Esta fórmula acá, pues finalmente es la misma. Se puede ver acá que la suma corresponde exactamente a lo que queremos. Y ahora sí creo que estamos listos para calcular el coeficiente de correlación. Lo voy a colocar acá. Ese coeficiente de correlación, según lo que está expresado en esta ecuación, es la sumatoria de los productos, es esta cantidad. Voy a escribirlo. Entra aquí para ver mejor. Entonces dice que es esta cantidad, la sumatoria de los productos, dividido
otra cantidad que es el producto el producto de la sumatoria de los cuadrados, que en este caso es esta cantidad. Esta es la sumatoria de los cuadrados de x, de la varianza de x, y aquí está la de y saco la raíz cuadrada, que se puede hacer simplemente elevando esta expresión a la 0.5. El resultado es un valor de 0.9631, que es pues bastante cercano a 1, queriendo decir esto, que esta línea recta representa más o menos, o sea, bastante bien a estos puntos. Ahora, este procedimiento se puede realizar automáticamente en Excel. Se los he mostrado para que quede claro de qué se trata una correlación, una regresión lineal, qué significan, cómo se obtienen los valores de la pendiente y el intercepto, pero eso se puede automatizar. Voy a borrar esta línea que está acá para mostrarles. Y simplemente a partir de los datos en una diagrama de dispersión, usted con el botón derecho del mouse selecciona formato de serie de datos. Perdón, eso no era lo que había que seleccionar. Había que escoger agregar línea de tendencia. Aquí se ha escogido el modelo lineal, pero hay otras opciones. Ahora les menciono algo sobre eso. Y en las opciones voy a pedirle que me ponga la ecuación de esa línea recta y el valor de R cuadrado, del coeficiente de correlación. Esto fíjese que lo puedo hacer sin hacer todos esos cálculos que yo había propuesto antes. Veamos, comparemos los resultados. Entonces, ustedes ven aquí que M, en la pendiente es exactamente 45807, el intercepto es 42734 y el coeficiente de correlación, aquí tendría que elevarlo al cuadrado, lo voy a hacer. Entonces, R al cuadrado sería simplemente este valor al cuadrado y como ustedes pueden ver, eso, ¿sí? Podemos ver aquí con el formato de la celda, colocarlo bajarle el número de cifras para que sea fácil de ver. Por ejemplo, a 4. Entonces es .9276, que es el redondeo justamente de esta cantidad que está acá. Bien, finalmente quiero mostrarles que este procedimiento en realidad se puede hacer para cualquier tipo de forma funcional. No tiene que ser una función lineal, una línea recta, podría ser otro tipo de cosas. Entonces voy a ver el formato de la línea de tendencia. En el tipo, por ejemplo, podría escoger una función exponencial y efectivamente aquí se ve usando un método completamente análogo, pero en lugar de tener una línea recta, teniendo esta función, que es básicamente un coeficiente por e a otro coeficiente x, a un exponente x, yo logro determinar justamente esos dos valores, el coeficiente y el exponente, y aquí se ve bien que el coeficiente de correlación pues es mucho más bajo, lo cual quiere decir que una función exponencial como la que se dibuja acá no es la mejor aproximación, o por lo menos no es tan buena aproximación como una línea recta a los datos originales. Voy a dejar la línea recta para mostrar una última cosa. Obsérvese el coeficiente de correlación. Si yo tengo un dato que está muy por fuera como de la tendencia de la línea recta, voy a cambiar el primer dato y le voy a poner un valor mucho más bajo. Por ejemplo, aquí voy a cambiar arbitrariamente el dato por 0.5. Entonces quiero que observen qué pasa con el coeficiente de correlación. Pues primero, lo primero que pasa es que, perdón, eso no era lo que quería hacer. Era 5.5 al comienzo. No. 5.5. ¿Sí? Lo que quería hacer era poner un valor para x
para Y, perdón, mucho más bajo. Bajar este punto un poco acá, entonces lo voy a poner en, ahora sí, 0.5. Ahí se ve que el punto se aleja de la tendencia de la línea recta. Por supuesto cambian los coeficientes y la estimación del coeficiente del intercepto, pero sobre todo el coeficiente de correlación ya resulta muy chico. Entonces obsérvese que ya un valor de 0.78 eventualmente pudiera ser una medida de que los datos no, porque la correlación lineal no se aproxima bien a los datos. Normalmente estos valores, para que sean muy aceptables o aceptables para decir que estos datos están sobre una línea recta, debería ser mayor a 0.9, 0.90 y algo. Ya este valor resulta, digamos, bastante alejado de una línea recta. Bien, eso es todo. Gracias por su atención.